la bondad de ponerse de pie, vamos a orar. Vamos a empezar nuestro servicio. Padre, muchas gracias por este alto honor que nos das de dar tu palabra. Muchas gracias por enseñarnos para enseñar. Gracias por abrirnos las Escrituras y darnos una nueva dimensión de leer tu palabra. Te bendecimos y oramos para que aquellos que están en casa y que van a ver este mensaje a través de sus teléfonos, de sus computadoras, también sean edificados juntamente con nosotros. Muchas gracias por cuidarnos, por sanarnos y protegernos de todo mal. Te bendecimos, Señor. Muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Vamos a estudiar esta noche un tema que el Señor me ha estado inquietando, porque como ya hemos estado hablando anteriormente, estamos a las puertas de un último avivamiento del Espíritu Santo y creo firmemente que Él está preparando odres para depositar ahí su vino nuevo que tan necesario es en la iglesia. Porque lógicamente, vuelvo a repetir lo que he dicho otras veces, estamos en un nuevo principio, estamos empezando nuevamente. Hoy me llamaba un amigo y me dijo que estaba un poquito decepcionado porque él esperaba que la gente llegara. Pero lógicamente le dije en el discipulado que hemos tenido con pastores los martes, no se hagan ilusiones, porque estamos empezando, es como un brote. La iglesia está brotando nuevamente de la rama, es como esos cogollos, ¿verdad? Que cuando uno ve la rama del rosal ya casi seca, de repente en algún lugarcito viene un cogollito verde y uno dice, bueno, está viva. Entonces la iglesia también está viva. Entonces muchos pastores esperaban que al abrir el templo toda la gente llegara como que hubiera sido McDonald's, pero la iglesia no es McDonald's, es un ser vivo. Entonces tenemos que concientizarnos con eso los pastores. Así que me gozo de verlos a ustedes y a los que están en la casa, pues les envío un buen saludo para que en un momento dado puedan estar con nosotros también. Veamos Efesios capítulo 5, verso 18 y vamos a usar ese texto para desarrollar nuestro mensaje de esta noche, nuestro estudio. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo, o del Espíritu. Ahora vamos a Romanos 1:28 y vamos a ver la contraparte de no ser llenos del Espíritu. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Tenga la fineza de sentarse, por favor. Hoy está de moda hablar del famoso concepto del vaso medio lleno y medio vacío, ¿verdad? Es una pregunta que está flotando en el ambiente. ¿Cómo ve el vaso? ¿Medio lleno, medio vacío? Porque la sociedad está entrando en un episodio en donde la bipolaridad de la conducta humana se está manifestando. Y la iglesia no se está escapando de esa situación. Hay cristianos también que están cayendo en ese molde
porque lamentablemente la sociedad siempre va a permear la iglesia. La iglesia debiera ser impermeable a las corrientes del mundo, pero lamentablemente como nos movemos en el mundo, Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. Pero ¿cómo conceptualizar esta palabra del Señor de no permitir que el mundo me masifique y permee mi voluntad, mi deseo, mis bases, para no dejar que ellos me leuden, sino que yo tengo que ser levadura para ellos? Por eso dijo Jesús, ustedes son la sal del mundo, no de la iglesia. Ustedes son la luz del mundo. Sin embargo, el mundo apaga nuestra luz o trata de apagarla. Entonces, muchas veces nosotros, a riesgo de parecer exagerado, pero como estamos empezando a poner las bases doctrinales nuevamente, tengo que tocar este tema para darnos cuenta que si nosotros no tenemos el cuidado, la relación íntima con Dios, no vamos a poder tener el cuidado de no sufrir el síndrome del vaso medio lleno y medio vacío. O sea, estamos entrando ahorita a una etapa como la de Sodoma y Gomorra, en donde Dios tuvo que consumir a toda esa generación. Y luego tenemos la generación de Noé también anteriormente, que tuvo que mandar un diluvio para terminar con esas cosas que se habían metido dentro del corazón humano. Ya hablamos de Noé, que se movió en una sociedad 100% corrupta. Y dice la Biblia que él fue perfecto en sus generaciones. Y cuando uno ve a Noé emborrachado en la tienda, desnudo, provocando los problemas con sus hijos, se pregunta, ¿en dónde estuvo su perfección? O sea, la perfección que ve Dios, no es una perfección per se, es una perfección de linaje. Porque Noé, habiendo crecido en una sociedad totalmente corrupta, depravada, en donde los Nefilim habitaban la tierra, que eran los gigantes, los hombres de renombre, como le llama Reina Valera, que la verdad es que disfraza eso, porque no eran hombres de renombre, eran gigantes, eran hombres de 6 dedos en cada mano, cada pie, era una deformidad, mitad divinos y mitad hombres, porque eran el resultado de la relación entre los ángeles y las mujeres humanas. Ahí usted puede leer la historia en el capítulo 6 famoso bueno, si puede leerlo en el libro de Enoc, ahí está exactamente, y Judas lo menciona en nuestras Biblias. Entonces ahí vemos que esa sociedad estaba corrompida totalmente, y nace un hombre, nace un niño que fue estigmatizado por Dios para caminar en medio. Ahora, ¿en dónde está su pureza? En su linaje. Él nunca permitió que la sociedad corrupta de su tiempo contaminara su linaje. O sea, él no era perfecto, repito, en su personalidad, en su carácter, porque la Biblia dice, no hay justo ni a uno. Entonces, ¿dónde reside la perfección de Noé? En su linaje. Él trató de no contaminarse emocional, física y, ¿cómo decirlo?, y sexualmente. Ahora la pregunta, ¿cómo hizo para encontrar esposa en ese tiempo? Si la sociedad ya se había multiplicado de tal manera que ya no habían muchachas puras, ya todas eran descendientes de los gigantes, ya toda esa generación de patojas, por decirlo así, ya estaban corrompidas, porque dice la Biblia que estos Nefilim, estos nacidos de los ángeles con las mujeres, les enseñaron las artes a las mujeres de la brujería, la hechicería. Entonces imagínense, cada niña que nacía en ese tiempo ya venía
con ese estigma. ¿Y cómo logró Noé mantenerse? Ahí fue donde hablamos. Hubo un padre que lo cuidó, porque él se dedicó y dijo, lo profetizó: este niño nos dará descanso, lo vamos a cuidar. Y fue el instrumento que Dios usó para traer el diluvio. Aunque después del diluvio vemos la naturaleza propia de Noé, cuando siembra la higuera o la vid, hace vino, se emborracha y perdió los sentidos. Ahora la Biblia es tan perfecta que no escondió ese detalle, porque nos hubiéramos quedado con la idea de que Noé era perfecto, y no hay un solo perfecto. Eso quiere decir que nosotros mismos tenemos que saber caminar en el mundo, no permitir que las corrientes del mundo nebulicen nuestros sentidos y nos hagan perder nuestro linaje. Yo he estado usando ese término y ya todo el año pasado lo empecé a averiguar, a estudiar, y es lo que dice la Biblia: mas vosotros sois pueblo escogido, real sacerdocio, linaje santo. Entonces lo que pasa es que para nosotros los latinos la palabra linaje no tiene mayor connotación, pero si nos vamos a la costumbre bíblica, a la cultura bíblica de aquel tiempo, vemos que linaje significa de dónde provengo, cuál es mi génesis, cuál es mi árbol genealógico, para cuidar eso. Eso todavía se usa en los pueblos bíblicos como Arabia, Israel. Cuida tu linaje, cuida tu linaje. Quiere decir que tus descendientes sigan siendo de sangre pura, que fue lo que trataron de hacer los alemanes, ¿verdad? En los tiempos de Hitler, sacar esa sangre y uniformarla para toda su raza, la raza aria. Era una imitación. Recordemos que Hitler era judío, ¿verdad? Entonces él conocía lo del linaje, él quería sacar esa raza aria y eliminar todo lo que no tuviera ojos azules. Entonces esos conceptos de linaje para nosotros son desconocidos. Por eso es que tenemos tanto pecado metido en la iglesia. Adoramos a Dios, le cantamos, ofrendamos, diezmamos, leemos la palabra, predicamos y no cuidamos nuestro linaje. Y ese es el testimonio, o eso es lo que destruye el testimonio para los que no conocen al Señor y dicen que son cristianos y dicen esto y dicen lo otro. Entonces, hoy por hoy, en este siglo que estamos ya que ya llevamos 20 años del tercer siglo, hablar de linaje, hablar de santidad, en algunas mentes ya es obsoleto. Ya van a hablar de santidad, porque el paradigma de santidad es ropa, es vestido, es arreglo, es esto, es lo otro, es una parafernalia externa. Y lo que Dios quiere que nosotros entendamos, o que su iglesia entienda, es que la santidad tiene que ser algo inherente en nosotros como nacidos de nuevo. Porque es uno de los principios básicos de Dios cuando dijo: sed santos porque yo soy santo. Él nunca dijo: sean perfectos porque yo soy perfecto, porque sabe perfectamente que no podemos ser perfectos en la palabra, semánticamente hablando, más pura. Podemos luchar para eso, pero nunca lo vamos a alcanzar, porque de otra manera no haría falta Jesús para perfeccionarnos, o el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que empezar nuevamente a conceptualizar para nosotros mismos que nuestra vida tiene que ser en santidad, pero no en la iglesia, porque ahí fue donde la iglesia falló antes de la pandemia. Vamos a ir a la iglesia y nos vamos a portar santos en la iglesia, pero ahora el Señor demostró que al cerrar el templo, la iglesia se fue a los hogares. ¿Cómo vivimos ahí? ¿En santidad, o medio vacíos o medio llenos? Entonces la situación es que nosotros mismos, hermanos, no podemos darnos el lujo de ser medio vacíos y medio llenos, porque la pregunta es: ¿llenos de qué? ¿O vacíos de qué?
Cuidado quien toca un tema que ofenda a alguien, porque inmediatamente lo rechaza, argumentando que somos libres para pensar, vivir y actuar como querramos, que Jesús nos hizo libres, que por lo tanto nadie tiene que decirme cómo vivir mi vida, porque resulta que mi vida es mía. Y eso es una aberración, porque tenemos que retomar la idea de que nosotros vivimos, existimos y somos por Él, de Él y para Él. A menos que usted no conozca a Jesús. Pero si usted hizo su declaración de fe, pasó por las aguas bautismales, ahora usted tiene las arras del Espíritu. Ahora usted ha pasado a ser parte de la esposa de Cristo. Y si de algo es celoso el Señor, es de su esposa. Ahí es en donde entra el conflicto entre la santidad y la carnalidad. O somos totalmente santos, consagrados, entregados al Señor, o somos totalmente carnales, entregados y consagrados al diablo. No hay mitad Dios y mitad Satanás. No hay mitad vacío y mitad lleno. O actuamos como nuestra confesión lo dice, hijos de Dios, o actuamos como Jesús le dijo a los fariseos, hijos del diablo. Yo sé que esto a algunos de nosotros nos choca y nos produce un cierto rechazo. Inmediatamente, renuncio. Sí, renuncie, pero hacerlo, no a oírlo. Porque eso es precisamente lo que el Señor va a exigir en estos segundos tiempos. Recordemos que Jesús resucitó al tercer día. El número 3 es un número cabalístico, bíblicamente hablando. ¿Por qué? Porque lógicamente en el tercer siglo es cuando se espera la próxima venida de Cristo. O sea, la resurrección de los que están durmiendo. El despertar que viene ahorita incluye a los que han partido. En los cielos usted se va a encontrar con sus parientes que están durmiendo en algún cementerio. Lamentablemente algunos, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, algunos van a regresar al infierno y otros se van a quedar con usted en el cielo si su nombre está escrito en el libro de la vida. Porque está el otro libro, el libro de la muerte. Entonces, recuerde que en el cielo hay 3 libros. Hay 3 libros. El libro de la vida. El otro libro que está en blanco donde no aparecen los que se van al infierno. Y el libro de las obras que hemos hecho en la tierra. Por eso tengo que recordar que ser cristiano no es cuestión de una oracioncita que hicimos en el altar. No es cuestión de ritos. No es cuestión de una parafernalia eclesiástica. Ser cristianos es una vivencia. Es una experiencia, primero, unipersonal, no global ni familiar. El Señor salva familias, cree tú y serán salvos tú y tu casa. Pero en el momento en que cada uno es salvo por la gracia y la misericordia del Señor, el Señor lo separa y empieza a exigirle a esa persona los frutos dignos de la salvación, como dijo Pablo. Cuidad los frutos dignos de una salvación tan grande. Entonces, en todo esto viene el Espíritu Santo. Por eso es que cuando nosotros rechazamos los mensajes en donde nos corrige la palabra, estamos cayendo en un peligro terrible, como dijo Romanos, porque el Espíritu Santo no nos va a medio llenar. Él o lo llena o no lo llena, dependiendo del anhelo y del deseo de cada uno de nosotros. Por eso fue que Pablo, en los inicios de la iglesia primitiva, cuando le decían que en tal parte habían aceptado ciertas personas, fíjate que se convirtieron 200, pues qué bonito, dice, está bien. No aplaudía eso.
Para Pablo no era tanto que a la gente se convirtiera al evangelio. Había una pregunta lacerante que Pablo hacía y que sobreponía por sobre la confesión de fe. Y fueron llenos del Espíritu. ¿Y qué contestaban los pastores? Pero, ¿qué es eso? No hemos oído de eso. ¿No han oído de la llenura del Espíritu Santo? No. Entonces de nada sirven los que se convirtieron a Cristo. A ver, Esteban o Bernabé o fulano, sutano, vayan a tal parte y ministren al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué? Eso es lo que nosotros no nos hemos preguntado. Por eso es que lo que preguntamos normalmente cuando decimos, Dios le bendiga, amén. Ah, usted es cristiano, amén. Pero ¿está lleno del Espíritu Santo? ¿Se da cuenta? Pablo no preguntaba, qué bueno, glorifiquemos a Dios, porque ¿cuántos se convirtieron? 200 allá en Colosas, 100 allá en Galacia, 50 en Éfeso. Qué bueno, gloria a Dios, cómo está creciendo la iglesia. No, él no se alegraba por eso. Donde se alegraba era, y fueron llenos del Espíritu Santo. Esos fueron los motivos de los viajes iniciales de Pablo. Ir a cada iglesia y predicar al Espíritu Santo. Ahora la pregunta es ¿por qué? Porque ese es el problema. Jesús salva. Ya les expliqué, creo que hace 2 años, cuando hablé de la doctrina de la Trinidad. El Padre busca adoradores. Ok, Él solo los busca. A todo aquel que está adorando a Dios equivocadamente, donde Él cree que lo está adorando. Por eso, vuelvo a decir, la mayoría de nosotros venimos de religión, porque creíamos que ahí estábamos adorando a Dios. Algunos siguiendo ritos, otros costumbres, otros haciendo ritualistas, cargando procesiones, llevando esto, llevando lo otro. Y entonces Dios, el Padre, dice, me está buscando en el lugar equivocado. Espíritu Santo, anda y lo sacas de ahí y se lo presentas a Jesús. Y le voy a decir algo que quizás nunca se lo he mencionado. ¿Cómo hace el Señor para convertir a una prostituta? ¿Cómo hace? Por eso es que en la Biblia tenemos mujeres que fueron rameras. De ahí la saca y la convierte al Señor. Entonces Jesús viene, le aplica su sangre, le da la salvación, y como hablaba siempre con alguien, ahora Padre, aquí hay una nueva hija. Ah, bienvenida hija, o bienvenido hijo, aquí que allá. Ahora Espíritu Santo, transfórmamelo. Entonces viene el Señor y se lo entrega al Espíritu Santo. Ya salvo. Ya salvo. Y viene el Espíritu Santo y hace 2 funciones. Está en Él y sobre Él. Que es lo que se llama la unción. Porque unción significa derramar algo sobre alguien. Entonces viene el Espíritu Santo, se derrama en esa persona, porque hasta ese momento esa persona es un odre nuevo. ¿Por qué es odre nuevo? Porque es un nuevo nacimiento. Pero resulta que como esta persona no concibe ese milagro, que todo es espiritual, empieza a carnalizarse. Y ese odre que era nuevo al principio, empezó a envejecerse. Y llegamos al momento en que Jesús dijo, porque el Espíritu Santo no va a llenar odres viejos. Entonces en la iglesia hay odres viejos que el Espíritu Santo no puede llenar. Porque el vino nuevo, dijo, no se echa en odres viejos. El vino nuevo, que es el Espíritu Santo, tiene que echarse en odres nuevos. Por eso yo estoy convencido que esta etapa que estamos empezando es una etapa para nuevos odres. Nosotros mismos, es una renovación de odres.
para que el Espíritu Santo vuelva a llenarnos. Porque sin esa llenura no somos transformados. Porque el único que da testimonio de lo que yo le estoy predicando a usted y que lo tiene que transformar es el Espíritu Santo. Porque Él dentro de nosotros agarra la palabra, la esculpe dentro de nuestro corazón, la deja tatuada allá adentro y empieza a transformar la conducta interna. Entonces, cuando esta persona que ya está lleno del Espíritu Santo, lógicamente empieza a producir los frutos dignos de la salvación, empieza a cambiar sus hábitos internos, de manera que después de cierto tiempo, que no soy autorizado a decir cuánto, todo lo de adentro empieza a notarse por fuera. Y entonces llegamos a una conclusión. Las obras externas hablan de lo que hay adentro. ¿Me estoy explicando? Esto es maravilloso, hermano. Esto es hermoso, porque entonces usted no puede juzgarme a mí, yo mismo me juzgo. No estoy actuando de acuerdo a los cambios que el Espíritu Santo espera de mí. Y es cuando yo me cuestiono, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy haciendo esto? Es que esto ya no me puede afectar. ¿Qué me está sucediendo? ¿Qué me está sucediendo? Que en mi nivel de llenura el Espíritu Santo ha ido menguando porque yo me he descuidado. Por eso dice Pablo, no entristezcáis a Jesús. No entristezcáis, porque el Espíritu Santo es la tercera persona. Se entristece cuando yo abandono la línea correcta de la palabra. Él se entristece. Segundo, el Espíritu Santo mengua. Y aquí viene lo peor, el tercer nivel. ¿Cuál es? No apaguéis. Entonces hay un problema. En cuanto el Espíritu Santo me llena, ¿qué es lo que va a hacer en esta nueva etapa? Va a llenar nuevos odres, porque venimos con una nueva mentalidad, con un nuevo énfasis en buscar la presencia del Señor. Hay un problema. Ahora me toca a mí que cuidar. ¿Qué cuidar qué? Al Espíritu Santo. No es solo cuestión de abandonarme. Espíritu Santo, lléname, lléname. No es una canción, es un pacto. Lléname para que tú, llenándome, me transformes, me alumbres, como decía nuestro mentor el doctor Ríos, me alumbres con tu luz allá adentro y me hagas ver mis miserias y yo las arregle. Lo que la Biblia decía, muéstrame mis pecados más profundos y yo te los confieso. Y eso que David está hablando en un paréntesis en donde el Espíritu Santo solo venía y se iba. Para nosotros el Espíritu Santo viene y se queda. Pero ahora me toca a mí no apagarlo, no entristecerlo y no menguarlo. Porque una vez que yo lo entristezco, empiezo a perder la sensibilidad del pecado que me acecha. Empiezo a justificar que lo que hago es porque soy pecador. Y entonces viene Juan y me recuerda, porque vosotros antes erais pecadores, pero ahora ya no eres esclavo del pecado. Pero ¿es una realidad o no? No es una realidad, a menos que yo esté consciente. Entonces la pregunta es, ¿de qué estoy lleno? Pues fíjese, pastor, que yo tengo un poquito del Espíritu Santo y un poquito ¿de qué? ¿De Romanos? ¿Un poquito de qué? Por eso es que el Señor me dio este paralelo de Efesios y Romanos. Entonces aquí está la lista. Ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. No está hablando de Dios el Padre.
Está hablando de Dios, el Espíritu Santo. No lo reconocieron. Les voy a decir algo con todo respeto. Los que fueron de una doctrina que niega la presencia física del Espíritu Santo lo saben bien. Esa teología niega al Espíritu Santo como persona, porque dice que ya lo tenemos. Porque cuando yo recibo a Cristo, recibo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque Él dice, yo toco y entraremos. Está hablando de los tres. Así que yo ya no tengo el Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos cuando son chismosos? ¿Y qué hacemos cuando caemos en esas cosas de Romanos? Vamos a ver la lista. Veámoslo por favor allá. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia. Dígame una cosa, ¿hay cristianos injustos? ¿Sí? ¿Sí o no? Que metan preso a algunos hermanos, que los demandan cuando no les pagan una deuda. ¿Hay injusticia? Ahora, ¿cómo es que son cristianos y son injustos? Luego, hay maldad, hay avaricia. ¿Cómo es que un cristiano nacido de nuevo es avaro? No da, no comparte, no abre su mano. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo concebimos? Hermano, pero usted es cristiano. Amén, hermano, a mucha honra. Pero ¿por qué es tan avaro? ¿Por qué es tan malicioso? ¿Por qué tiene envidia todavía? ¿Por qué pasa frente al carro del hermano y dice, Señor, en el nombre de Jesús declaro que este carro es mío? No, ese carro ya tiene dueño. ¿Por qué está envidiando? Y no que es cristiano, pues sí, hermano, si yo hasta ministerio tengo. Entonces la pregunta, mire, ¿y usted lleno del Espíritu Santo? No, es que eso fue para la iglesia primitiva usted. Hoy el Espíritu Santo ya no está en acción. ¿Y cuándo se cortó el Señor? Dijo, bueno, voy a tener al Espíritu Santo hasta el año 2000. Si Él dijo, yo soy el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces estos frutos colmados de envidia, homicidios. ¿Ha conocido algún hombre que le pegue a su mujer? ¿O que mate con la lengua? ¿Aló? ¿Y no que somos cristianos, pues? ¿O una mujer que mate a alguien con el veneno de su lengua? Engaños, malignidad, chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, que dejan de venir a la iglesia, agarran sus vacaciones, se van a sus fiestas patronales, mitad llenos y mitad vacíos. Ya ahorita viene noviembre, van a ir a enflorar. ¿A enflorar a quién? Ese es el problema. Detractores, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. ¿Ha conocido usted a un hijo desobediente a su papá? Pero canta coritos. Un hijo que deshonra a la madre. Tiene ministerio. ¿Qué te pasa? No, es que lo que pasa es que no, momentito. Entonces, si viviera Pablo, ¿qué le preguntaría? Mira tú no estás lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo no? Habla en lenguas, lo que pasa es que ya las olvidé. Disculpe, ¿ha olvidado usted hablar en español? En algún momento se levantó diciendo, voy a hablar en alemán porque español se me olvidó. ¿Consigue usted eso? Entonces sus lenguas es el idioma con que el Espíritu Santo lo selló. Y aquí me metí a un terreno peligroso. Y por ética no voy a preguntar ni a los que están en su casa cuántos hablamos en lenguas. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no hablamos en lenguas? Pues algunos ya saben la respuesta. No han sido llenos del Espíritu Santo. Y si fueron llenos, lo apagaron. Y al apagarlo, se apagaron las lenguas. Y ahora tienen al Padre y tienen al Hijo, o no tienen al Espíritu Santo. Y resulta que el encargado de transformarme es precisamente el Espíritu Santo. Y entonces caigo en Romanos.
en esa lista. Porque esta gente fueron cristianos. Por eso dice, y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. Cuando algunos hermanos ya no reconocen mi papel como su pastor, automáticamente me hacen a un lado. Pero fueron ovejas. Fueron hombres o mujeres, jovencitos, que reconocieron mi ministerio en algún tiempo. Pero se cansaron y se desviaron. No del camino, se desviaron de mi cobertura. Entonces me desconocieron. La bondad de Dios es que yo no soy Dios, pero Dios sí es Dios. Por eso es que dentro de la iglesia tenemos esta clase de gentes. Entonces, cuando nosotros venimos ahora a la iglesia, la pregunta es, ¿a qué venimos? Venimos a renovar la palabra que ya leímos en la mañana, ya alimentamos al Espíritu Santo. Porque vamos a ver esto rapidito. ¿De qué se alimenta el Padre? De la alabanza. Si lo vemos desde el punto de vista natural, el Padre se alimenta de alabanza. Alabar al Padre es el humo que los sacerdotes que elevaban en el antiguo pacto con los sacrificios. Hoy el alabanza. Hoy el alabanza. ¿De qué se alimenta Jesús? Porque Jesús también tiene su espacio individual del Padre, del Padre y del Espíritu Santo. ¿De qué se alimenta Jesús? De obediencia. ¿Por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que digo? Entonces yo puedo decirle, Padre, te adoro, te alabo, te bendigo, Abba, Padre, todo lo que nosotros cantamos, y soy desobediente a Jesús. ¿Por qué me llamáis Señor? En aquel tiempo me dirán Señor, Señor, y yo les voy a decir, apártense, yo no los conozco. Ahora, ¿de qué se alimenta el Espíritu Santo? Cuesta responder, ¿verdad? Porque no lo conocemos. El Espíritu Santo se alimenta de palabra. Entonces en la mañana, cuando yo me levanto, a la hora que me levanto, y abro la Biblia, a leerla, estoy alimentando al Espíritu Santo y Él se está ensanchando. Por eso muchos en la pandemia dejaron de leer la palabra. Por eso en el mensaje que prediqué, ¿te enfriaste? Hay algunas preguntas. Si te enfriaste, ¿fue porque dejaste de leer la palabra? ¿Dejaste de orar? ¿Dejaste de escuchar mensajes? Porque el Espíritu Santo se alimenta de la palabra. Esto cuesta entenderlo si usted está en la carne. O sea que el Espíritu Santo come. No estoy hablando de comida físicamente hablando. Estoy hablando de alimentar al Espíritu Santo. Y Él de lo único que se alimenta. Él no se alimenta de alabanza. ¿Por qué? Vamos a ver. Ustedes ya lo saben por qué. Quizá por la mascarilla no se atreven a decirme. Pero el Espíritu Santo no se alimenta de alabanza. Porque toda alabanza, todo honor, todo imperio, todo le pertenece al Padre. Y viene el Padre y se lo da al Hijo. Toda alabanza, todo honor, toda gloria. ¿Acaso no lo cantamos? Es para el Padre. Y el Padre se lo da al Hijo. Entonces, ¿de qué se alimenta el Espíritu Santo? De palabra. Porque entonces el Espíritu Santo con la palabra ensancha su presencia en mi corazón y es el que me guarda de pecar. Y cuando peco, que resbalo, que me caigo, el Espíritu Santo me levanta y me dice, apúrate, levántate y sigamos adelante. Padre, ya lo exhorté, ya lo levanté. Ah, bueno, porque el Padre inmediatamente levanta el dedo. Fulmínenlo. Espérate, yo lo voy a levantar. Pero ¿y si no tengo al Espíritu Santo? Entro a la cantina, entro al bar, le grito a mi esposa, golpeo a alguien, lo trato mal. Y aún con el Espíritu Santo se me escapan esas cosas
Porque la carne, el alma, no quiere nada con el Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, hermanos, ¿de qué estamos llenos? Seamos sinceros, pragmáticos. ¿Estamos llenos del Espíritu Santo o estamos llenos de Satanás? ¿Por qué? Romanos 8. Porque las obras de Satanás hacéis. Pastor, pero gloria a Dios que yo solamente de la lista de Romanos solo 2 tengo. O sea que su vaso tiene un poquito de Satanás. ¿Aló? El problema es que mi esposa no se da cuenta de mi vaso, ni yo el de ella. El Espíritu Santo es el que me dice, estás menguando, Carlitos. Estoy menguando, ten cuidado. Me estás disminuyendo. Ya hace 8 días que no lee la palabra. Por eso Vladi, nuestro pastor, le dio un consejo a mi esposa cuando yo empecé a salir mucho. Y ella le consultó, Carlitos sale demasiado. ¿Qué fue lo que te dijo? Te conviene, Marilena. Te conviene. Mientras más predique, más palabra va a absorber. Más espiritual. No es de la noche a la mañana. Es un proceso en donde el Espíritu Santo va eliminando, va cortando las cosas negativas. Entonces ahí fue donde yo entendí, el Carlos de hoy no es el mismo el de antes de la pandemia. No soy el mismo. Porque en la pandemia tuve el privilegio de no salir para nada. ¿Y qué me quedaba haciendo en la casa? Estudiando la palabra. Tanto que el Señor hasta me dio un discipulado de pastores, porque me empezó a abrir la Biblia como que fuera una cebolla, dándome misterios, misterios y misterios. Yo decía, he pasado por aquí tanto tiempo y no lo había visto, porque ahora te tengo quieto, Carlitos. ¿Por qué no andas predicando por todos lados? Ahora te estás dedicando a lo que tienes que hacer según mi gusto. Entonces el Espíritu Santo se ensanchó. Y yo mismo empecé a ver cambios. Yo mismo empecé a ver cambios. No lo he logrado porque Pablo lo dijo. Estoy luchando todavía, prosigo a la meta del supremo llamamiento. No es que ya lo haya alcanzado todo, pero ya no soy el mismo Pablo que encontró Jesús camino a Damasco. Y eso es lo que usted tiene que decir. Yo no soy el mismo que vino a Visión de Fe hace 25 años. No soy el mismo. Yo lo testifico. Por eso dijo Jesús, 3 dan testimonio de mí. ¿Quiénes serán esos 3? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellos dan testimonio de mí. Pregúntenle al Padre si soy su hijo y Él les va a decir que sí. Pregunten al Espíritu Santo si soy hijo de Dios y Él les va a decir que sí. Mírenme vivir, miren mis obras. Por eso Él dijo en alguna ocasión, porque si no creen a mi palabra, ¿qué dijo? Crean a mis obras. Porque los fariseos andaban buscando cómo agarrarlo en alguna mentira. Si no creen a la palabra que les doy, crean a las obras, pues. ¿Podemos nosotros decir eso? Estando medio llenos del Espíritu Santo. No. Porque suficiente problema tenemos con que el alma no quiera nada con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? El alma no quiere salvación. El alma es esa parte interna en donde reside el pecado del hombre. Y esa alma, ese nefesh, esa cosa allá adentro, pelea contra el Espíritu Santo. Y es la que nos hace hacer cosas negativas. Y entonces el Espíritu Santo la tiene, ¿cómo se dice? Arrinconada. ¿Cómo dicen ustedes aquí en El Salvador? Contraminada. Entonces cuando el Espíritu Santo viene y nos llena, ¿qué sucede ahí adentro? Toma el alma y la pega contra la pared. Y entonces el alma lógicamente está tratando de soltarse. Y vengo yo, ignorante de estas cosas,
miro mi película y me carcajeo de las malas palabras, mujeres chulonas, hombres ahí musculosos y haciendo cosas feas, entonces todo eso entra y el Espíritu Santo se entristece. Y al entristece, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Afloja y el alma sale. Ahora, reponer esas fuerzas me va a llevar un buen tiempo. Porque el Espíritu Santo viene y me habla. Carlitos, me entristece ver lo que estás viendo. ¿Me estás siguiendo? Esto, hermanos, esto es hermoso conocerlo, porque entonces usted hoy va a salir con una dimensión diferente. Por eso yo he sido sincero, especialmente con los hombres en nuestra reunión. Yo voy en el carro y voy luchando ¿contra qué? ¿Contra el semáforo, contra el tráfico o contra estos ingratos ojos? ¿Qué les he dicho? Voy luchando contra estos ojos. Voy al súper y aunque al centro comercial, y aunque ande de la mano de mi esposa, que es el escudo que Dios me pone, aún ahí de rabia, cielo, no vas a ver a la derecha. ¿Por qué me lo dice? Vamos a ver. Que me conoce. Cielo, no vayas a ver hacia adelante, baja la vista, sí, mi amor. ¿Y qué me dice el alma? Aunque sea de reojo, mira un parpadeo. El Espíritu Santo, cuando está así y ve allá adentro que yo parpadeo, afloja. Y el alma que nada quiere. Viene el alma y agarra toda la porquería, ya viene el pensamiento, ya viene la idea, ya viene todo. Ahora vengo yo arrepentido, Señor, perdóname. Te descuidaste, Carlitos. Te descuidaste. Vengo avergonzado, vengo humillado. Y como soy religioso, ¿a qué hora me voy a poner a cuentas con Él? ¿Cuándo? Hasta mañana. Mañana cuando me levante te pido perdón. ¿Cómo me duermo? A ver, dígame usted. ¿Cómo se duerme con ese desliz? Todo uno voltea. Espera, la hora. La 1 de la mañana. Es que hasta las 3 que yo me pongo a cuentas con Dios. Y el Señor tan maravilloso. ¿Qué me quieres decir? Señor, perdóname, ayer se me fue la onda. ¿Sí? ¿Y por qué vienes hasta ahorita? Mira cómo vienes. ¿Cómo llego? Como el hijo pródigo. ¿A qué huelo? ¿A Espíritu Santo? Entonces viene Pablo, voy terminando, viene Pablo y dice, porque en la iglesia hay 2 clases de personas, los espirituales y los carnales. No dice en el circo, no dice en el centro comercial, no dice en país, dice en la iglesia. Como soy chapimba. En la iglesia hay 2 clases de personas, espirituales y carnales. No dice medio espirituales y medio carnales, Corintios, no. En esto no los apruebo, Corintios. En esto ustedes están actuando carnalmente. Reciban al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué pasaba con Pablo? Cuando terminaba su circuito, ustedes conocen bien porque todos ya han sido enseñados a leer la palabra. ¿Qué hacía Pablo cuando terminaba el circuito? Que tardaba más o menos 3 años en darle la vuelta a todas las iglesias de Asia, Arabia y Galacia y todo eso. Mira tú, volvamos a visitar a los hermanos. ¿Para qué los volví a visitar? Para meterles el termómetro. Y resulta que los gálatas habían regresado a sus ritos. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó, salvadoreños? Si tan bonitos que iban, hombre, antes de la pandemia, tan chulos que estaban todos. ¿Qué les pasó? Yo les quería traer un mensaje, pero de esos bien maduros, listos para nutrirlos. Ahora tengo que regresar a la leche. A ver, vengan todos para acá. Van a recibir al Espíritu Santo. A empezar de cero. Por eso esas frasecitas de Pablo son muy interesantes. Mira, le dijo a Esteban, o no sé si no me recuerdo quién andaba con él, al que metieron preso.
Volvamos a visitar a los hermanos. ¿Y por qué volvamos? Para ver cómo están. Y gloria a Dios porque se dio cuenta que los Gálatas ya habían estado en pandemia, hermano. Por eso es que ahorita es la segunda visitación del Espíritu Santo, para volver a avivar el fuego. Por eso le escribió a Timoteo: aviva el don del Espíritu en ti. No digo, recuérdate cómo jugabas fútbol con Maradona. No, aviva el don, el fuego del don del Espíritu Santo en ti. Avívalo. Que no se te apague, Timoteo. Que no se te apague. Porque si en el Espíritu Santo eres carne de cañón. Así que esta noche, esta madrugada que oré con el Señor revisando este mensaje, Él me dio las instrucciones. Nosotros, con los que están en casa, vamos a avivar al Espíritu Santo esta noche. Lamentablemente, por respeto a las distancias, que tenemos que respetarlo, no los llamo al frente, pero por eso me alegré mucho de verlos en parejas y en familias, porque esto tiene que llegar a su casa, pero para que llegue a sus hijos tienen que ver a sus padres, tienen que verlos a ustedes, que llegaron transformados, que ya no son los mismos. ¿Qué le pasa a mi mamá? Otro día afuera, ya me hubiera tirado el sartenazo. ¿Qué pasó? Algo la está cambiando, claro, el Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a mi papá? Me regaló 20 pesos, mamá. Cuando era, mira, que era codo. ¿Qué le pasó? El Espíritu Santo ya no es codicioso. Y el hijo que llegaba a las 11 de la noche va a empezar a llegar a las 6 de la tarde a lavar los trastos. Mamá, ¿en qué le ayudo? Dice, ¿qué te pasó, cipote? ¿Te dejó la novia? No, es que algo me está pasando. Ahora maneja con cuidado. Ahora respeta los semáforos. Aunque le digan, apúrate, abuelo, se hace a la derecha, pase, nieto, pase, yo aquí voy. Y no agarrar el pedal. Porque la función del Espíritu Santo es transformarnos. Entonces repito, el Padre nos buscó. ¿De dónde lo encontró a usted? No me interesa, yo sé dónde me encontró a mí. Por eso es que conozco perfectamente el trabajo que hacen la Trinidad. El Padre me buscó y ya les conté. Facundo Cabral, que no tenía nada que ver con el Señor, ahí brotó Mateo. Ahí empecé a buscar el famoso poema, el poema 5 de Mateo, que era de bienaventuranzas. Y cuando lo encontré ya estaba más convertido porque empecé desde Génesis. Mire cómo es Dios. Y luego Jesús me salva, el Padre me adopta, ahora tengo Padre, ahora me envía al Espíritu Santo, al Consolador. Por eso Jesús dijo, me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Me cuesta terminar, pero necesito hacerlo porque tengo un compromiso con la universidad, tengo que estudiar. Bueno, Jesús dijo, me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Les enviaré al otro. ¿A quién otro? ¿A otro Padre? ¿A otro Salvador? No, al Consolador. Él os guiará. Él os enseñará. Y Él os recordará todo lo que yo he dicho. Esa es su función. Entonces, quiero robar, el Espíritu Santo, no robarás. Voy a ver algo indebido, santifica tus ojos. Voy a hablar algo indebido, cuida tu lengua, pon guarda en tu boca y cierra la puerta de tus labios. Ahí está el Espíritu Santo, sacando de aquí, sacando de la palabra. Por eso es que Él se alimenta de la palabra para ayudarme a ser transformado. ¿Me estoy explicando, hermano? Esa es su función de Él. Entonces yo tengo que meterle palabra. No es que no la sepa. Él es Dios, pero son las funciones diferentes que ellos realizan para que nosotros podamos concebir. ¿Por qué? Porque si yo me alimento bien, puedo ser capaz de levantar un peso
que excede mi propio peso, como la hormiga. Pero si no me alimento y ando todo desnutrido, no puedo levantar ni siquiera un cajoncito. Entonces el Espíritu Santo, para que tenga el poder y la potencia de ayudarme, tiene que estar, voy a decirlo con mi lenguaje, tiene que estar bien alimentado. Pero no de pupusas, de palabra. Para que en el momento en que yo quiera hacer algo, Él saca la palabra y me la da. Él os recordará todo lo que Jesús ha dicho. Y Jesús empezó en Génesis y terminó en Apocalipsis. Ahora póngame un cristiano que no tenga el Espíritu Santo. ¿Quién le recuerda que ese pecado que está a punto de cometer lo va a llevar al infierno? Nadie. Un cristiano vacío del Espíritu Santo, ¿quién le recuerda que debe devolver el vuelto de más que le dieron? ¿Quién? No hay. Eso se lo roba. Y como es cristiano, dice que bendición. Ese es el asunto. Entonces, hermanos, ¿por qué hay tanto cristiano en la iglesia bajo el estigma de romanos? Porque apagaron, menguaron, entristecieron al Espíritu Santo y se olvidaron de él. Y se quedaron solo con el Padre y con el Hijo. Y ahora le van a ir a decir: Señor, yo no te conozco. No te conozco. Y termino. Para que tu nombre no sea borrado del árbol de la vida. ¿Pueden borrar mi nombre? Y yo no quiero que borren mi nombre. Póngase de pie, por favor. Vamos a hacer un acto de fe. En pocos minutos. Y a partir de esta noche, cada servicio de hoy en adelante, el Señor me ha dicho que hagamos eso. De pedir la llenura del Espíritu Santo. No vamos a hablar en lenguas posiblemente, pero vamos a pedirle: Espíritu Santo, vuelve a llenarme. Vuelve a llenarme, Señor. Porque en la pandemia es un diálogo interno. Me di cuenta que me descuidé. Me descuidé y fue porque te descuidé a ti. No dejé de ser hijo de Dios. No dejé de ser salvo, pero te descuidé, Señor. Y mira cómo estoy. Vengo como el hijo pródigo. ¿Puedes volverme a limpiar? ¿Puedes volver a ponerme anillo? ¿Puedes volver? ¿Puedes? Y él le va a decir: claro que puedo. ¿Crees tú que puedo? Que fue lo que Jesús le dijo al ciego. ¿Crees que puedo? Porque yo puedo. ¿Pero crees tú? Eso depende de usted y de mí. Cierren sus ojos. Empecemos a hablar con el Señor. Dígale: Señor, me humillo ante ti. Me humillo ante ti, Señor. He perdido mis dones. Como dijo mi esposa, ya no profetizo. ¿Qué me pasó, Señor? ¿Cuántos mensajes he dejado de dar de advertencia? Porque perdí ese don que tú me diste. Y tu palabra dice que tus dones son irrevocables. Yo nunca debí haber dejado de profetizar, Señor. Te pido perdón, porque como mensajero que tú me hiciste al principio, he perdido ese don. Perdóname. ¿Puedes renovarlo, Señor? Yo creo que puedes. Hazlo por tu gracia y tu misericordia. Quizá usted tenga que hablar de santidad. Quizá tenga que hablar de entrega, de consagración, de leer la palabra. No sé cuál es su área, pero si el Espíritu Santo nos ha inquietado para renovar el pacto con Él, no de salvación, ya somos salvos, ya somos hijos del Padre, pero ahora vamos a renovar el pacto con el Espíritu Santo. Señor, mi lengua se me fue del control, mis ojos, el carácter, el temperamento, Señor. Perdí el fuego, lo apagué, perdóname. Pero si me permitiste hoy venir y escuchar esto, es porque hay esperanza para mí. Y el Espíritu Santo,
como me está recordando en este momento, le va a decir lo mismo. Mientras se dice hoy hay esperanza. Hoy es el día de salvación. No de la salvación de Jesús, de la salvación de andar en la carne. No quiero ser medio vacío ni medio lleno. Quiero ser rebosante, Señor. Como te dijo el salmista, rebosa mi copa, Señor, rebósala. Rebosa mi odre. Los que están en casa pueden decirle, Señor, necesito renovar el pacto contigo. Señoritas, díganle, Señor, necesito que me llenes para tener fuerzas para decir no a la tentación. Jóvenes, díganle, Espíritu Santo, necesito el freno de tu presencia para cuando esté a punto de hacer algo, tú me frenes, Señor, para no claudicar en mi santidad. Señor, Espíritu Santo, llénanos, llena tu pueblo, mi Rey, y devuélvenos el gozo de nuestra salvación. Devuélvenos la alegría, devuélvenos la paz de saber que somos tu pueblo, que somos tus hijos. Y si usted quiere hablar sus lenguas, si ahorita está refrescando sus lenguas, tómese un minuto para hablarlas. Usted ahí en lo privado, recuerde que las lenguas es un lenguaje íntimo entre Dios y usted. Las lenguas no edifican al que oye, y edifican al que las habla. Edifican su alma, su corazón. Es el Espíritu Santo clamando dentro de usted, Abba, Padre. Y si no hablan lenguas porque las perdió o porque las olvidó, paulatinamente en los próximos servicios vamos a ir recuperando nuestra intimidad con el Espíritu Santo, que es el encargado de mantenernos con el fuego encendido. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por visitarnos una vez más. Ayúdanos. Gracias, Señor, por tu palabra, por esta llamada de atención. Ayúdanos a mantenernos vigilantes para que tú puedas habitar en nosotros cómodamente. Gracias. Te ruego por aquellos, Señor, que traen sus ofrendas y sus diezmos, que tu palabra establecida en Malaquías sea cumplida como tú lo has prometido, que haya bendición sobreabundante, que seamos llamados tierra de delicias y que podamos, Señor, agradar tu corazón al imitarte a ti en la obediencia del dar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.